Oh, has llegado. Acerca una silla, tengo una historia que contarte. Una historia sobre un ambicioso joven artista intentando hacer su nombre en la industria del cómic del 2000. Un joven descendiente coreano-canadiense que tuvo una simple idea: hacer un cómic asentado en la realidad, pero con elementos de fantasía, protagonizado por personas que existían en su vida en aquel momento. Hablo por supuesto de Brian Lee O'Malley, creador de la famosa obra Scott Pilgrim. A continuación te presento la historia completa de una saga inolvidable. Empezando por... La historia de Scott Pilgrim no empieza con la obra de nombre homónimo, sino con el primer título de su autor, Lost at Sea, o Perdida en el Mar. Este cómic lidia con temas de existencialismo, traumas psicológicos, ansiedad y la transición a la vida adulta. Este debut fue trascendental para el autor, dado que asentaría la base de los temas y estilo que permearían todo su catálogo, ya fuera Scott Pilgrim o su última obra, Seconds. Tras la publicación de Lost at Sea y su consiguiente fracaso en hacer ninguna clase de ventas, Brian tuvo la idea de un nuevo cómic basado en un personaje llamado Scott Pilgrim. ¿Por qué el nombre Scott Pilgrim? Por una de las canciones de su grupo favorito, Plum Tree, una banda indie de rock canadiense. La idea de Brian era explorar la existencia de un personaje de ficción en relación con personas reales que existían en la vida del autor en aquel momento. Una novia americana, la ex que no podía olvidar, el compañero gay, su hermana Stacy, sus amigos y miembro de su grupo de música. Brian buscaba mezclar elementos del manga japonés con cómic americano. El problema era que el autor no había leído mucho cómic japonés, más allá de Ranma y algunas obras desconocidas, así que se sentía inseguro de cómo empezar. Sin embargo, todo cambió cuando un amigo de Brian, gerente de una tienda de cómics, le trajo una tarde cierto libro. Hasta un mono puede dibujar manga. Una obra tan elemental para él que años después hasta tendría una entrevista con sus creadores. Este cómic es una herramienta educacional aderezada con mucho humor que sigue a dos mangakas enseñando a los lectores qué es lo que se necesita para hacer un manga de éxito. Esta exhaustiva obra cubre desde el dibujo de paneles a expresiones faciales, pasando por el proceso intelectual de creación de ideas. A pesar de lo soez que puede resultar, no es de extrañar el cómo este texto influyó de forma inmensa a O'Malley, dando un serio empujón a su idea de Scott Pilgrim. Si te interesa la creación de manga, te animo a que lo leas. No está fácilmente disponible para comprarlo, pero hay páginas de internet donde poder leerlo gratis. That last band was pretty good. You gotta go out there and kill. Maybe I could help you out. Ya con la idea en la cabeza y la técnica para hacerla realidad, O'Malley consiguió terminar su primer volumen en julio de 2004, en un solo año. Y necesito enfatizar este dato, porque lo que hizo Brian es una auténtica locura. El autor revela que dibujó casi la totalidad entera del primer tomo, unas 100 páginas, en el mes anterior a la fecha de entrega. Él mismo reconoce que jamás podría volver a hacer una locura similar. Recordad que estaba escribiendo, dibujando y tintando el cómic entero él solo, sin ayuda alguna. Para que os hagáis una idea de la carga de trabajo, tan solo este panel de los personajes contra Patel le llevó 6 horas, abarcando desde medianoche a las 6 de la mañana. Viendo la calidad final del producto, resulta increíble que una sola persona escribiera y dibujara este cómic en su totalidad, quitando el volumen 6, en el que le asistieron 2 ayudantes. No es de extrañar que la obra entera tardara 6 años en terminarse, de 2004 a 2010. Eso es un volumen al año. Tal proyecto pasión, con un estilo tan original y personajes así de interesantes, llevaría un éxito sin precedentes para O'Malley, ¿verdad? No realmente. En su lanzamiento, el primer volumen de Scott Pilgrim no vendió nada, hasta el punto de tener peor recepción comercial que su primera obra, Lost at Sea. Tras este fracaso, a O'Malley no le quedó más remedio que buscarse un trabajo tradicional para pagar las facturas, dado que estaba sin blanca. No obstante, el autor no se rindió, y, mientras trabajaba de día, pasaba las tardes escribiendo y dibujando el segundo volumen de Scott Pilgrim. Pero ya conoces el final de esta historia, ¿verdad? Los cómics de Scott Pilgrim empezaron a ser descubiertos por toda una generación de fans del cómic que empezaron a comprar en grandes tiradas cada nuevo número que salía. El boca a boca de la calidad del producto llegó a tal nivel que, para cuando salió el sexto y último volumen, este tuvo una tirada inicial de 100.000 unidades, con el primer volumen yendo ya por su 15ª edición. De una obra que O'Malley pensaba que, con suerte, vendería 1000 copias, Scott Pilgrim terminó siendo todo un fenómeno cultural con millones de copias vendidas, varias nuevas ediciones y adaptaciones a toda clase de medio audiovisual. ¿Pero qué tiene este cómic para que millones de fans canten sus alabanzas?
¿Es tan bueno que se merece que catapultara a un autor desconocido a la fama mundial? Te cuento lo básico. Scott Pilgrim es un joven de 23 años que vive en Toronto, Canadá. Nada de relevancia ocurre en la vida de Scott, dado que no tiene trabajo ni dinero y vive en la misma cama que su amigo gay Wallace Wells. Lo único que hace Scott con su tiempo es ir de vez en cuando a practicar con su grupo de música, Sex Bob-omb, así como salir con su novia adolescente china de 17 años, Knives Chow. Su banda Sex Bob-omb se compone del guitarrista Stephen Stills, el talento del grupo, Kim Pine, exnovia de Scott y batería, y el joven Neil. Sin embargo, la vida de Scott daría un tumbo cuando empieza a tener sueños sobre una misteriosa chica en patines. Más desconcertante aún resulta para él cuando se la encuentra en la vida real en una biblioteca y, más adelante, en una fiesta. Esta chica resulta no ser otra que la americana Ramona Flowers, joven que ha estado usando una llamada autopista subespacial, un entorno que pasa por la cabeza de Scott y que la repartidora usa para entregar paquetes más rápidamente en su trabajo para Amazon Canadá. De ahí que el joven soñase con ella. Scott, usando tejemanejes varios y su perturbador encanto de mosquita muerta, consigue convencer a Ramona de tener una cita con él, tras lo cual pasan la noche juntos. En la siguiente velada, Sex Bob-omb tiene una batalla de bandas contra Crash and the Boys en el local Rocket. Tras empezar a tocar, el concierto es interrumpido por un joven con pinta de pirata que se hace llamar Matthew Patel, retando a Scott a un combate. Este Patel es un exnovio de Ramona, enviado por la Liga de Exes Malignos. Resulta que Scott, de querer tener una relación con la chica de sus sueños, va a tener que derrotar a los 7 exes de Ramona. Y así comienzan las aventuras del patético Scott Pilgrim, odisea que abarcará 6 volúmenes y toda una maraña de relaciones interpersonales. Al hablar sobre uno de los aspectos que hacen memorable a Scott Pilgrim, no se puede obviar lo que salta de sus páginas nada más abrirlas: el estilo artístico de Brian Lee O'Malley. Los diseños de personajes son extremadamente memorables, siendo una mezcla original de sensibilidades orientales y occidentales. Tenemos una disposición de paneles muy reconocibles de cómics americanos, pero con ojos grandes que recuerdan más a personajes estilizados del manga japonés. En una sola palabra, el estilo de O'Malley es juguetón. Fijaos en la escena en la que Ramona explica su pasada relación con Matthew Patel. El autor no solo emplea paneles en blanco y negro que hacen destacar los pelos de colores de Ramona como la protagonista del flashback, sino que la propia joven se apoya físicamente en los marcos que disponen la historia. El estilo de Scott Pilgrim grita a voces que es un cómic, abrazando este medio secuencia de principio a fin. Y es este formato cómic el que permite el nivel de absurdez que descubrirás a lo largo de sus páginas. Verás, Scott Pilgrim funciona en el terreno de realismo mágico. Esta es una denominación narrativa para designar a obras que representan la vida normal tal y como la experimentamos tú y yo día a día, pero con elementos mágicos o sobrenaturales que la gente acepta como normal. En el cómic de Scott Pilgrim se nos presenta un Toronto tal y como se disponía a principios del 2000, cuando O'Malley vivía allí. La recreación de Toronto resulta tan fidedigna debido a que el autor usaba fotos tomadas de su entorno, con el fin de recrearlos tal cual en la página impresa. Así, en el cómic se nos presenta el entorno físico de Toronto, así como personajes basados en la vida real de O'Malley en aquella época, pero al mismo tiempo tenemos a gente peleando así, estallando en monedas y a protagonistas obteniendo vidas extra. Y a la gente en ese universo le parece normal. Fíjate en la primera vez que el cómic nos sorprende con algo absurdo: ese concierto en el Rocket. A simple vista, estos son personajes que están disfrutando de un concierto que, de repente, es interrumpido por una pelea a lo Street Fighter entre el chico de la guitarra y un chico indio con pinta de pirata. Y nadie reacciona como si fuera nada del otro mundo. Es otro jueves en el local. Es por esto que defino a Scott Pilgrim bajo la etiqueta de realismo mágico, dado que los elementos fantásticos de este universo son tratados como algo normal, a pesar de estar basados en nuestra propia realidad. Y es precisamente este uso de realismo mágico que permite a Scott Pilgrim una mezcla tan diversa de drama, videojuegos, cómic, música y películas. Tenemos hasta referencias a series de televisión con el uso de risas enlatadas. Esta es una realidad tan de locos que hasta los personajes rompen la cuarta pared haciendo referencias al tomo en el que se encuentran o dirigiéndose directamente a nosotros. Si has visto mi vídeo sobre Goodbye Eri, ya sabes lo mucho que valoro las transiciones en cómics, ese cambio de panel a panel. Y he de mencionar que Scott Pilgrim no decepciona en ese aspecto. Toma como ejemplo la escena que acontece después de que Scott rompa con Knives. Lo que sigue es una escena que me encanta, dado que los paneles están dispuestos en momento a momento. Estos son pequeños movimientos de Scott en cada panel, mostrando su incomodidad.
los cuales están mezclados con paneles sujeto a sujeto que muestran en cómo pasa de pensar en Knives a estar feliz por tener a Ramona. La película traduce esto al cine de forma magistral, pero ya llegaremos a esa obra maestra. Así, el cómic de Scott Pilgrim destaca por ser una obra estilizada a nivel visual y de world building, o diseño del mundo, lo que ya de por sí le desmarca de otro dibujo secuencia de Ramo. Ahora bien, todo esto se quedaría en nada sin los personajes que habitan ese universo. Y es que a la hora de hablar de estos personajes no hay mejor secuencia con la que empezar que la escena del primer concierto. Esta simple escena, que parece existir para establecer el drama entre personajes, es un buen test de litmus de la clase de desarrollo interpersonal que se da en el cómic, así de cómo enlaza todo con el protagonista. Scott está con sus amigos antes del concierto, tras lo cual aparece Knives, quien le planta un pico enfrente de todo el mundo. A continuación sale un panel individual centrado en cada personaje. Knives y Ramona se miran, enfatizando las dos chicas enredadas en la vida de Scott. Knives mira a Stacy, quien conoce todos los tejemanejes de su hermano. Stacy mira a Ramona, dejando prever la relación de curiosidad y posterior amistad entre las dos chicas. Por último tenemos a Wallace observando al novio de Stacy, enfatizando su narcisismo al intentar ligar con la pareja de su amiga. A pesar de ser un cómic con el título Scott Pilgrim, el protagonista titular es solo una persona en toda una maraña de relaciones entre los distintos personajes en la vida del joven, con cada actor en este drama siendo individuos multidimensionales con sus propias amistades, amores, deseos, motivaciones y vidas que enlazan unos con otros. Todas estas relaciones terminan encadenando con el protagonista Scott Pilgrim, quien, curiosamente, es un asco de persona. Sí, lo más curioso de este popular cómic es que el protagonista no es una buena persona. Scott Pilgrim, a lo largo del cómic, llega a mostrar sus verdaderos colores. Es narcisista, egoísta, neurótico, inmaduro y ni siquiera se lava las manos con jabón al salir del baño. Lejos de ser un santo, Scott ha roto el corazón a varias parejas en sus relaciones pasadas. De hecho, el guión va más lejos. En su propia historia, Scott es un narrador poco fiable o sospechoso. Fijaos en su relación con Kim. El episodio 6 del volumen 2 muestra a Scott heroicamente rescatándola y venciendo en una pelea a Simon Lee, quien, según nuestro protagonista, la había secuestrado. Kim revela más adelante en el volumen 6 que esto no pasó así. Scott simplemente pegó a un pobre chico con gafas que inocentemente pasaba tiempo con ella. Lo más interesante de este cómic no es solo el hecho de que Scott es mala persona, es que la heroína, Ramona, también lo es. Ramona Flowers es una joven que se hace la misteriosa para evitar intimar con la gente, dado su miedo a ser dañada por personas a su alrededor. Llega a poner los cuernos a Scott con Roxy, y tiende a acabar en relaciones tóxicas que terminan hiriéndola. Puede llegar a ser cruel, como decirle a Scott que no le gusta su banda sin venir a cuento, solo porque ella está pasando por un momento de crisis de identidad que no comparte con nadie. En resumidas cuentas, este extra de la película describe muy bien a la joven del pelo de colores. Esto no quiere decir que Ramona no sea un personaje bien escrito. Todo lo contrario, es mi personaje favorito de la saga. Es por ello que detesto cómo aparece en la adaptación de 2010, por mucho que adore esa película. Ramona es un personaje unidimensional en esa cinta. Esto es algo que el anime terminaría corrigiendo, pero en la película de Edgar Wright, Ramona es simplemente una chica misteriosa, rozando el ser un plot device, o algo que sirve a la trama sin más. En el cómic, Ramona es un personaje complejo con sus propias motivaciones y sentimientos. Es misteriosa al principio, pero a lo largo del cómic la vemos sonreír, pasarlo bien y estableciendo vínculos emocionales con otros personajes. Fíjate en este ejemplo. En el tomo 5 empieza a tener una vida estable con Scott, en una relación sana en la que las vías de comunicación están abiertas. Sin embargo, en esos momentos empieza a no reconocerse a sí misma. Comienza a no gustarse de ninguna manera porque esta sensación de amor y aceptación es desconocida para ella, lo que la lleva a querer marcharse. Si habéis vivido alguna relación traumática, ya sea con parejas, amigos o familia, sabéis lo que es eso. Una vez esa relación tóxica termina y te encuentras en otra saludable, sientes que falta algo, como una sensación de aburrimiento que te hace añorar el drama anterior. Puede que estés en un lugar sano, pero se siente extraño, como que no es correcto. Obviamente esto es algo que ha de trabajarse en terapia a fin de reajustarnos emocionalmente, pero Ramona no puede lidiar con ello y desaparece. Y hablo literalmente, desaparece ante los ojos de Scott. Ramona es un personaje multidimensional con su propio viaje y desarrollo emocional que trágicamente no existe en la película, más allá de los 7 exes que Scott ha de derrotar.
Los 7 exes de Ramona, que no exnovios, representan el bagaje emocional que ella trae consigo de relaciones pasadas. Obviamente O'Malley está haciendo una referencia a cómo, en una relación, no solo estamos saliendo con esa persona tal y como es ahora, sino con el cúmulo de experiencias que arrastran de pasadas relaciones. Scott va a tener que derrotar, esto es, lidiar con sentimientos de pasadas relaciones si quiere tener éxito en su relación con la señorita Flowers. Sin embargo, no es solo Ramona la que trae bagaje consigo a esta relación, ni mucho menos. La forma en que la trama plasma el pasado de Scott es a través de Nega Scott. Nega Scott es la representación de los sentimientos reprimidos del protagonista, es decir, su shadow o sombra. Fíjate, si hasta está representado en blanco y negro. Sí, al igual que ese título que apenas conozco llamado Persona 4. El concepto de sombras proviene de la psicología de Carl Jung, pudiendo resumirse como la parte negativa de uno mismo que se intenta suprimir para evitar que otros o nosotros mismos nos rechacemos. En el tomo 6, tras la desaparición de Ramona, Scott reconoce que Nega es la parte de él que recuerda a la joven americana. Nega Scott es la personificación de sus sentimientos hacia Ramona, así como sus errores y dolor que ha ejercido sobre otra gente. Esta es una parte del mismo que quiere destruir para así pasar página y no lidiar con remordimientos. Pensad en la trama de la película Olvídate de mí. En ella, Jim Carrey contrata una compañía para que borre sus recuerdos de Kate Winslet, y así olvidar que ya dejó que Leonardo DiCaprio se ahogase por no querer compartir la puerta en la que flotaban al hundirse el Titanic. Es el mismo concepto en Scott Pilgrim. Hay elementos que enlazan juntos el viaje de Scott y Ramona, como la autopista subespacial. Este es un medio por el que Ramona recorre grandes distancias en poco tiempo usando la cabeza de Scott para ello. Piensa en ello como puertas que permiten teletransportarte. Según O'Malley, esto lo concibió como una extrapolación de cómo Canadá iba un paso por detrás a nivel tecnológico respecto a Estados Unidos. Es una exageración para mostrar el lento progreso tecnológico de Canadá en los 2000 respecto a sus vecinos, con peores móviles e incluso tarjetas del banco. Obviamente, a lo largo de la serie esto cambia, y la autopista subespacial termina siendo también una ventana al subconsciente de personajes como Scott o Ramona. La batalla final se produce literalmente en el subespacio contra Gideon, a fin de sacarle de la cabeza de Ramona. Un aspecto que se suele pasar por alto en esta obra es el comentario sobre el racismo hacia la gente de descendencia asiática. No es de extrañar, teniendo en cuenta la herencia de su autor, Brian Lee O'Malley, un hombre birracial siendo mezcla de padres coreanos y franceses canadienses. Esto es explorado a través del personaje de Knives Chow. Toma como ejemplo la escena en la que Scott rompe con ella, con el protagonista haciendo comentarios muy desafortunados. Knives le invita a cenar, a lo que él responde ¿será comida china? O como cuando dice ¿puedes salir con alguien que no sea de tu raza? O'Malley está haciendo un comentario sobre las microagresiones racistas que sufre la gente asiática. Listen, Kung Pao Chicken. Hasta ahora he hablado largo y tendido sobre lo que hace del cómic de Scott Pilgrim una gran obra. ¿Quiere decir eso que este es un cómic perfecto sin fallo alguno? Claro que no. Una crítica legítima a Scott Pilgrim es el ritmo de ciertas partes de la historia. Y es que durante los 6 cómics hay trayectos en los que la narrativa se alarga demasiado. Fíjate en la batalla de Scott contra Envy y Todd, que ocupa un tomo entero en distintos escenarios. A lo largo del tomo 3 pasamos de una pelea en Lee's Palace, a otro concurso en Honest Edge, a una pelea entre Ramona y Envy otra vez en Lee's Palace, a una pelea final entre Todd y Scott, esta vez apoyado por Crash and the Boys. Todas estas secuencias se encuentran mezcladas con fragmentos del pasado de Scott y Envy indagando en su relación. No obstante, el tomo entero se termina alargando demasiado al hacer la pelea durar de más. Sorry, I guess. Sorry. You just headbutted my boyfriend so hard he burst. A la hora de leer el cómic hay cierta traba sobre dónde empezar. Si sois fan de esta obra ya lo sabréis, pero existen 2 versiones distintas de esta serie de 6 volúmenes. Tenemos la serie original creada por Brian Lee O'Malley en blanco y negro, y luego tenemos la versión en color tintada por Nathan Fairburn. El qué versión te guste más va a depender de tu preferencia, pero lo que está claro es que Nathan realizó una labor magistral a la hora de dar color al universo de Scott Pilgrim, labor que le llevó 3 años terminar. Al final del volumen 6, Nathan detalla toda la labor de amor que puso en dar nueva vida cromática al universo de O'Malley. El motivo por el que el autor original usó blanco y negro en un principio para Scott Pilgrim fue debido a restricciones presupuestarias, de tiempo y esfuerzo. Esto no es ningún argumento en contra del formato en blanco y negro, sino que este realismo mágico del universo de Scott Pilgrim termina beneficiándose de esta añadida profundidad y espectáculo que el color dota a sus páginas. Y es que hay paneles que de verdad terminan cobrando vida gracias al color. Pienso en este panel de Ramona con Scott en el bolso, y luego veo mi figura de Mondo y es como que tienes a Ramona encima de la mesa. Lo que sí me fastidia es que es difícil encontrar la versión original en blanco y negro.
Parece que la única forma de verla en su formato original es tener una versión física, con las tiendas digitales solo ofreciendo la obra en color. Mensaje editoriales. La preservación es importante. Por favor, poned la versión original a disposición del público. Hablando de preservación, tengo que darle sus flores al usuario de Reddit, WiiU707, por preservar esta relevante pieza histórica, el fanzine de Scott Pilgrim. Nota sobre la serie. Este fanzine es una publicación de O'Malley del año 2007 con dibujos, notas de producción y guión de los 2 primeros volúmenes de Scott Pilgrim. Algunos de estos datos se han conservado en las ediciones a color en tapa dura, pero muchos de ellos son exclusivos de este escrito, como por ejemplo que en el volumen 1, tras la primera actuación de Sex Bob-omb, hay un cartel del álbum Trigger de Trap Nest, la banda ficticia en la serie Nana. Esta no es la única referencia a esa icónica serie, fíjate en los atuendos de Envy, pero lo del póster son detalles que se pueden pasar fácilmente por alto. No se sabe siquiera cuántos de estos libros existen. Voy a dejar un link en la descripción para que puedas descargarlo y leerlo. Mamá, yo no quiero leer, es fin de semana. En 2008, cuando leí Scott Pilgrim por primera vez, me enamoré de sus personajes, historia y arte. Los 2000 no eran como ahora, que ves referencias a la cultura pop en cada nueva serie de Netflix. En aquel entonces era raro ver un cómic que tratara con tanta reverencia no solo al medio secuencia, sino al ocio electrónico que empezaba a crecer de forma bestial. 20 años después, Scott Pilgrim sigue siendo tan original como lo fue en su día, gracias a su increíble apartado artístico, inolvidables personajes y el cómo trata temas de existencialismo y desarrollo personal. No es de extrañar que esta obra consiga todavía hacer mella en la gente, con cada nueva generación convirtiéndose en fans de Sex Bob-omb. Por fortuna, y aun con la conclusión del cómic en 2010, esta obra no sería el final del viaje de Scott y compañía. Sus aventuras continuarían en otros medios, incluyendo la que sería su primera adaptación animada. Pero esa es una historia para el siguiente vídeo.